Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar de nuestra salud dermatológica y emocional, las dos a la vez, porque vamos a hablar de dos asuntos que le competen a quienes manejan el área de psiquiatría o de psicología y a quienes manejan la dermatología. Vamos a ver si el trabalenguas me sale bien. Vamos a hablar de onicotilomanía y tricotilomanía. ¿Por qué onicotilomanía, mi querida Paulina? Onicotilomanía, onico es de uña, ¿cierto? Y tilo de arrancar y la manía, entonces la manía de arrancarse las uñas, lo mismo que trico que viene de pelo, tilo arrancar y manía de arrancarse el pelo. Y definitivamente, Paulina, sí es un asunto que va de la mano de dermatología y de quienes manejan las emociones, ¿no? Sí, claro, lo ideal es que se pudiera hacer siempre el enfoque entre los dos especialistas, como vamos a ver ahora con el doctor Cristian. La mayoría consultan a dermatología inicialmente, pero es algo que ojalá todos tomamos la conciencia de que es un manejo interdisciplinario, porque lo uno va muy de la mano del otro. Pasa mucho en consulta dermatológica personas que, ya vamos a explicarlo, que no solamente se comen las uñas así, simplemente comerse las uñas, sino que empiezan ya a lastimarse como tal, los dedos incluso. ¿Te sucede mucho o no tanto? Pues, a ver, que sea un motivo de consulta no es tan común porque el paciente no consulta directamente por eso, sino que va por otro motivo y luego cuando ya hay daño de la uña, dicen, ay, yo creo que es que tengo un hongo. Y ya es uno como el que empieza a mirar y a escarbar qué es lo que está pasando ahí, se da cuenta que no es ningún hongo, sino que es el paciente es el que se está haciendo el daño de la uña. Pero que ellos lleguen directamente a consultar, yo doctora cojo una pinza y me daño la uña, es difícil. Ahora van a ver unas fotos tremendas. Y en cuanto a arrancarse el pelo. En cuanto a arrancarse el pelo, sobre todo en la población adulta, es más difícil aún que sea como un fenómeno que se reconoce. Que consulte. Que consulte, o sea, consulta porque se me está cayendo el pelo o me estoy viendo un huequito, no entiendo por qué este lado sí me está creciendo bien y este no. Y ya uno como en medio de la historia del interrogatorio se va dando cuenta que hay puntos que no le cuadran y que de pronto es el mismo paciente el que está haciendo la alteración. Paulina Uribe es médica dermatóloga, nos va a acompañar hoy en este tema de hacerse daño en las uñas y arrancarse el cabello, que científicamente se conoce como onicotilomanía, el de las uñitas, y tricotilomanía, el del cabello. Vamos a poner de una vez la imagen de la morfología, de la fisiología de las uñas. Paulina parce al estrado, para que nos dé la clase, para que entendamos cómo están conformadas las uñas y qué es lo que generalmente la gente se lastima en esos diferentes grados de tratarlas mal. Sí, acá tenemos un poquito de la anatomía de la uña. Entonces, la uña como tal es lo que llamamos la lámina, ¿sí? Que es la parte pues que uno siempre ve. Debajo de la lámina está el lecho. ¿Qué vemos acá? Los pliegues laterales, que son los pliegues de la piel normal. Ese se llama el pliegue proximal y el pliegue distal. En el pliegue proximal, debajo del pliegue proximal está la matriz o lo que llamamos la madre de la uña, ¿sí? Lo que más reconocemos son el borde libre, que es la partecita blanca, que es la cutícula, que es como este pedacito de piel que vemos acá, y la lúnula, que es esta parte blanca que tenemos. Ya si miramos pues como más adentro, el hiponiquio es lo mismo que el borde distal, y el eponiquio es el proximal, que es este de acá. Y ya la matriz la tendríamos, si uno levantara acá tenemos la matriz. Ajá. Y lo que nos lastimamos es todo, cuando las comemos, cuando les sacamos los cueritos, todas esas cosas. Entonces la onicofagia, que es comerse la uña, ¿sí? Como tal, entonces se comen la lámina como tal. Hay algo que se llama la perionicotilomanía, que de pronto es mucho más común, ¿sí? Que es arrancarse los cueritos del lado, que entonces cogen con los dientes y se lo quitan y se hacen unas heridas mayores. Con la misma pinza de las uñas también empezamos a molestar. Eso es en los tejidos alrededor. Otra cosa muy común es la cutícula. Yo no sé por qué a la gente no le gusta la cutícula. La cutícula es ese plieguecito. Sí, ese plieguecito, todo el mundo vive obsesionado que se lo tienen que quitar, que se lo tienen que cortar, que se lo tienen que correr. Y todo el tiempo se lo están corriendo. Y está bien que usted lo haga una vez en su manicure.
Pero hay gente que se vuelve obsesiva y todo el tiempo están corriendo la cutícula y eso va generando un daño. Eso no es bueno. ¿La cutícula para qué sirve? Porque La deberíamos cutícula dejarla... protege toda esta partecita de este pliegue, ¿sí? Hace como el intermedio entre este pliegue hacia la unión con la uña y debajo está la madre de la uña. Entonces uno no debería estarla molestando porque todo lo que uno está molestando acá, empujando hacia allá, está empezando a generar un trauma de donde nace la uña. Entonces no es necesario. Perfecto. Ahí está entonces y abrimos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Usted está preocupado porque es que en los niños comienza el asunto, ¿no? Porque su nietecito se está comiendo mucho las uñas o porque está viendo a su padre o a su conocido con el pelito pues como que no le crece en ciertas partes. Podría tratarse del tema que estamos tratando hoy. Onicotilomanía, yo sabía que me iba a equivocar. Y tricotilomanía. 305-316-6560. Preguntas sobre este asunto cuando ya se vuelve preocupante de comerse las uñas y de arrancarse el cabello. Bienvenidas al 305-316-6560. Y vamos ahora con la siguiente pregunta para la doctora Paulina Uribe, nuestra médica dermatóloga invitada de hoy. Veamos, Paulina. Saide Crespo, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias en el cuero cabelludo trae el hecho de arrancarse el pelo? Esta la teníamos para más adelante, entonces voy a tirar la que yo tenía aquí marcada como 5, te la voy a decir yo a ti. A nivel dermatológico, ¿qué puede generar el hecho de comerse las uñas? Bueno, mira, a nivel dermatológico, primero es una fuente de infecciones, ¿cierto? Porque uno está generando heridas todo el tiempo en la piel alrededor de la uña. Entonces, en los niños, que es donde inicia más frecuentemente como este hábito, por así decirlo, se perpetúa muchas veces hasta la adulta, pero inicia en los niños, es muy común que sufran de verrugas. Las verrugas son un virus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los niños que se comen las uñas tienen esa heridita ahí, el virus de las verrugas vive en el ambiente, a través de esas heridas entra y ellos mismos se le empiezan a pegar, porque entonces me como esta uña y acá me lo pego para la otra uña, e incluso las ve uno en la cavidad oral porque como se meten todos los días las uñas a la boca, entonces es una fuente grande de infecciones, no solo de verrugas, sino de infecciones agudas en el dedo como tal. Hay alteración, o sea, hay veces es tanto que se comen la uña que empiezan a generar alteraciones dentro de la uña, se vuelve un proceso doloroso. O sea, a todos nos ha pasado que cuando uno se quiebra una uña y se va muy adentro, eso duele mucho. Entonces, eso sí tiene consecuencias, no solamente la parte estética, sino que también puede tener pues como riesgo de sobreinfecciones y otras. Genera problemas de crecimiento en las uñas. Las personas que se comen mucho las uñas, es más difícil que les crezcan sanas, son más débiles, se les deforman. Sí, o sea, si es un hábito que vamos a llevar a largo plazo, sí puede haber alteración en el crecimiento de la uña como tal, porque nunca estás dejando hacer el proceso adecuado, ¿cierto? Siempre estás interrumpiendo ese proceso, estás atacando toda la parte del crecimiento normal de una uña, entonces la uña se va volviendo más débil, se va partiendo más fácil, aparte entonces tiempo de contacto ahí con la saliva, entonces verlo como algo, ay, si el niño se come las uñas una semana, bueno, no le va a hacer alteración, pero si uno deja que se perpetúe a largo plazo, sí vamos a ver alteración en el crecimiento de las uñas. Incluso tú me contabas que a veces las uñas generan cierta pigmentación y como que se manchan debido a este tipo de abusos, ¿no? Sí. Cuando uno todo el tiempo está como molestando la uña, por así decirlo, se activan los melanocitos, que son las células que le dan a uno pues el color en la piel. Entonces empiezan a aparecer algo que se llama la melanoniquia, que son como unas bandas longitudinales de color dentro de la uña. Entonces muchas veces hay motivo de consulta por esto. Y resulta que uno mirando más atrás, pues obviamente se ven los signos de que se come las uñas y se está activando esas células por estarse comiendo las uñas todo el tiempo. Un pequeño paréntesis de pregunta de vanidad de las uñas, porque hay personas que tienen las uñas más fuertes, que no se les quiebran, y otras que definitivamente, mejor dicho, parecen una hojita de papel esas uñas. Bueno, eso es... Ese es otro tema, pero hagámoslo. No. Mira, eso es como todo. Es como porque
A Olga le crece el pelo hasta los hombros, a Paulina hasta Ay, la cadera. O sea, eso sí. tiene mucha parte genética, ¿cierto? Ah. Hay gente que que las uñas son siempre súper largas y muy fuertes, hay gente que no, pero uno sí tiene que mirar déficits nutricionales. Hay muchas cosas que impactan en el crecimiento de las uñas, por ejemplo, niveles de ferritina, ciertas de vitaminas, el cuidado que se le dé las amas de casa por el contacto, por ejemplo, con humedad, guantes, o las personas que trabajan en un área donde tienen que estar manipulando todo el tiempo detergentes, jabones. Eso genera debilidad de la uña, ¿sí? También el abuso de los manicure, por ejemplo, los nuevos, las uñas en gel con las lámparas, o los que hacen las uñas en acrílico. Todo ese abuso de ese tipo de productos también genera daño en la uña. Y no hay nada más molesto que eso, ¿cierto? Sí, eso es muy molesto. Eso ya es algo que se llama el síndrome de uña frágil, que uno tiene que entrar pues como a mirar otras causas, pero son muchas lo que puede ocasionar eso. Aquí entre nos, esos esmaltes endurecedores que venden en todas partes, ¿sí pueden ayudar? Sí, realmente sí tienen, o sea, hay ciertos componentes, la mayoría van a ser a base de formol, ¿sí? Combinados con otras cosas que van a generar que la uña, si se utilizan como base pues para el manicure, que haya un fortalecimiento de la uña. Yo pienso que como todo, no abusar. Hay unos incluso que son tan fuertes que empiezan a doler en los pliegues de las uñas, pues de la gran cantidad de contenido, entonces no abusar, pero sí pueden funcionar. Venga, ampliemos la pregunta. No solo hablemos de onicotilomanía y tricotilomanía, sino de salud de las uñas. Aprovechemos esta dermatóloga, porque sé que ese es un asunto que últimamente a los hombres también les gusta mucho. Claro, tener sus todos. uñas como debe ser, bien organizadas. Nos enviaste unas fotos, tú dirás, uy, qué belleza. Los médicos miran lo científico, pero ¿de qué se trata, por ejemplo, esta que estamos Bueno, entonces viendo? esto se da por algo que se llama un tic, que es, por ejemplo, cuando el paciente, lo que hablábamos, todo el tiempo se tiene que estar como corriendo así con la otra uñita, la cutícula, y genera algo que se llama una distrofia canalicular, ¿sí? Esto es el roce por ese mismo, en ese mismo sector. En ese mismo sector todo el tiempo y vas generando, mira, la alteración del crecimiento de la uña así en forma canalicular, ¿sí? Pero se llama distrofia canalicular, es como una hendidura en toda la mitad. Mira que los tejidos alrededor de la uña están inflamados, descamando, ahí no tenemos ya cutícula, se perdió la cutícula, entonces eso va a generar toda esa inflamación, va a generar dolor, la alteración del crecimiento como tal, favorece también las sobreinfecciones por hongos, no solamente virus y bacterias, sino los hongos, también lo podemos ver, ese tipo de sobreinfecciones. Perfecto, sigamos con la otra imagen. Ay, Dios mío, ese dedito está en carne viva. Yo no voy a mirar. Bueno, esto es un aspecto de uña que se llama como enrayador, ¿sí? Porque como lo ves, se llena de múltiples líneas, se van llamando como líneas de Bo. Las líneas de Bo son unos surcos transversales en la uña. ¿Qué significa tener una línea de Bo? Que hubo un paro en el crecimiento en la uña desde la matriz. Entonces, es tanto el trauma que empiezan a generar que la matriz hace como paros de crecimiento, entonces se marca la hendidura, vuelve y crece, vuelve Frena en seco y arranca. Exactamente, entonces se van haciendo esas marcas. No siempre eso es por trauma en la uña, eso es muy común, o sea, de pronto si te miras o nos miramos muchos, podemos tener como esas líneas de Bo por cualquier situación, hubo una infección o se nos fue la mano en el manicure de esa ocasión, pero cuando ya esto es tan crónico, ya uno empieza a decir, acá sí está pasando algo más, ¿cierto? Para la anterior y para esta que estamos viendo. Eso estamos viendo también como otro caso Líneas. similar. Mira que la uña se va volviendo como más despulida, se le pierde el brillo normal, la textura normal a una lámina, ¿cierto? Ahorita seguimos con las otras fotos. Para estos casos iniciales que estamos viendo, ¿qué pueden hacer los dermatólogos? Bueno, No es fácil. no es fácil. No es fácil. Porque el origen es como porque- comportamental, Sí. ¿cierto? Primero porque sí es, muchas veces los pacientes consultan como es que me veo las uñas raras, están llenas de rayas, sí, pero no de entrada le reconocen a uno, es que doctora, yo cojo una pinza y me daño la uña todo el día, o yo con la misma uña me la maltrato, eso no es tan fácil de reconocer, o sea, el que le llegue a una entrada, doctora, es que yo con la pinza me daño, ya uno se queda como, ah, no.
tiene una capacidad de introspección maravillosa, ya sabe cuál es su problema. Pero consultan, tengo la uña fea, entonces le toca empezar a uno a mirar, porque aunque parezca increíble, la uña es un universo demasiado amplio, hay tumores de las uñas, hay enfermedades que inflaman las uñas, como la psoriasis, el líquen, hay infecciones de las uñas, entonces uno tiene que empezar como a llenarse de muchos datos para intentar ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Incluso va a llegar el punto que si un paciente no reconoce eso, se puede llegar hasta ganar una biopsia, pues como de la unidad ungular, que sería pues como la uñita como tal y lo que hay debajo, a ver si uno dice, esto será un proceso inflamatorio, que me está inflamando la uña y lo tengo que tratar así, o realmente es el trauma del paciente. Esta es una fotico cortesía de Andrés Amaya, periodista que está haciendo la práctica con nosotros. ¿Que se come las uñas? No, no es de él, no es de él, no, es de un conocido de él. Esa es la típica comida de uña, sí, ¿no? Esa es la típica onicofagia característica. Oh, mira, Dios me mío. voy a parar acá para mostrarles. Por ejemplo, entonces son llenos, ¿cierto? Como toda esta descamación, pero acá en este punto que uno lo ve rojo, o sea, ya se comió tanto la lámina que dejó descubierto lo que llamamos el lecho y eso es súper doloroso. Aparte, todas estas microheridas y microtraumas es lo que va favoreciendo las infecciones. Ajá. Esta es similar, ¿no? Ahí estamos viendo Sí, eso es similar. algo también. similar y esta es la propia onicotilomanía en persona. Sí, esa es la propia onicotilomanía en persona. Esta sí es una paciente mía, pues conocida. Ella con la pinza, ella la suave, con la pinza de las uñas, la que es alargadita, ella todo el tiempo se está molestando, coge la pinza, se quita la cutícula, se levanta la uña por la parte de abajo, vuelve y se hace. Entonces mira que ella tiene unos cambios muy crónicos, o sea, la lúnula de ella, que es la parte blanca, sobre todo en esta, es mucho más amplia, ¿cierto? Sí. Es súper grande, mira que debería ser mucho más pequeña. Ella ya está empezando a hacer incluso acá un proceso cicatricial, porque ya el pliegue se está uniendo con la lámina. Mira que acá esto es levantado todo el tiempo. Esto ya es un proceso crónico de ella hace mucho tiempo. Afortunadamente, pues ella ya sí es consciente que es ella lo que... Y ha estado mucho peor, digamos que ahí está bien. Es como autolesionarse. ¿Y esta paciente en particular tiene acompañamiento psiquiátrico o psicológico? No. No se ha dejado, pero ella tú no se lo ha has dejado. recomendado. Sí, claro, porque tiene que tener algo de fondo que lo esté llevando a manifestarse de esa manera todo el tiempo. Y al menos ella ya hizo el primer paso, que es reconocerlo, pues. Pues sí, vamos a ver si con la siguiente sección del programa tu paciente dice, este hombre me convenció y voy a visitarlo para que me ayude a terminar con este dolor, porque es que esto de alguna manera es autoflagelarse, ¿cierto? Sí, es horrible. Es desde la onicofagia simple, como la que vimos ahorita, de esas uñitas ya en carne viva y me arde con solo verlo. Vamos a ver si la convencemos con nuestra sección Sanas Emociones. Y el que la tiene que convencer es usted. Yo no, vea, yo. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Olguita. Bienvenido. Qué rico verte por acá. Un saludo para todos los que nos están viendo y para los que están aquí. Él es mi psiquiatra favorito. ¿En serio? Ave María. Eso le dice a todos. No, eso es mentira. A todos los quiero mucho, pero este hombre conversa muy sabroso. Él es Cristian Vargas, médico psiquiatra, que hoy nos va a hablar de este asunto. Comerse en exceso las uñas hasta llegar a ese otro punto de lastimarse los dedos y arrancarse el cabello a nivel emocional y psiquiátrico, ¿qué podría indicarnos? Más que indicarnos, es poder identificar que cualquier conducta que una persona pueda tener y esa conducta se vuelva repetitiva, está muy asociada tanto a los pensamientos, a las emociones y al nivel de estrés que una persona pueda tener. Y no solamente hablamos de esto, hay muchas otras conductas: jugar con el cabello, morderse los labios, morderse los carrillos, hacer movimientos oscilatorios, ¿cierto? Que la gente llama como normalmente tics. El papel, cuando nosotros en psiquiatría o psicología entramos a ayudar a los compañeros, a los dermatólogos y a funcionar para que las personas vuelvan a tener una recuperación, implica, vamos a identificar estas conductas, en qué situaciones específicas se aumentan más, desde hace cuánto vienen,
¿Qué tan conscientes, como decía ahorita Paulina, son los pacientes para poder reconocer algo? Porque yo no puedo cambiar lo que no reconozco, identifico, y muchos de los pacientes, muchos no, la mayoría, estos son procesos automáticos. Es decir, el paciente llega, se pone a pensar, en el pensamiento uno brinca de un pensamiento a otro, y mientras está pasando eso, ya se está comiendo las uñas. Es inconsciente. ¿Cierto? De alguna manera se vuelve como un paquete de reacción automática que los pacientes y de pronto ya, o porque el dolor al final les hizo como un reseteo, Brincar. o porque otra persona llegó a hacer la contención externa, logran hacerlo. Pero el reto más grande es poder que el paciente logre empezar a ser consciente para poder, con algunas técnicas basadas en la terapia cognitivo-conductual, lograr que él lo pueda parar. Ahora, los humanos aprendemos en paquete, como decimos, o sea, no es solo, por ejemplo, cuando tenemos una emoción, experimentamos esa emoción, sino que volvemos a unir todas las cosas que esa emoción nos generaba. Entonces, si yo cuando la primera vez que experimenté ansiedad también me tensionaba mucho en los hombros, posiblemente la próxima vez que haga ansiedad me vuelvo y me tensiono. Entonces se vuelve como una forma de respuesta aprendida y por lo tanto una forma de respuesta aprendida la puedo desaprender, sino que toma tiempo. Ese es uno de los papeles que tenemos. El otro papel, y es muy difícil, es poder disminuir las emociones secundarias ante tener las uñas, el cabello o alguna parte de mi cuerpo estéticamente no aceptable, porque aparecen emociones de culpa, de vergüenza, hay mucha hipercrítica familiar. Entonces se encierran y todo claro, esto. O personas ya profesionales con toda su capacidad de funcionar, pero con la autoestima afectada porque tienen que esconder las uñas. Entonces eso ya nos empieza a traer unas consecuencias que obviamente a largo plazo ya nos pueden generar o más síntomas ansiosos, o si un paciente es muy fóbico social y muy temeroso a interactuar, esto nos empeora, o síntomas depresivos también. Entonces nosotros ayudamos, como venga, identifiquemos cómo podemos cortar estas conductas repetitivas que están ocurriendo y cómo podemos ayudar a que las consecuencias no sean tan desastrosas desde el punto de vista de la salud mental y desde la salud física, por lo que veíamos de las infecciones, por lo que veíamos del sangrado, de todo lo que puede ocurrir. Tú me decías que estos dos temas están muy relacionados con el control de impulsos, trastorno de control de impulsos. Ha habido una discusión grande donde se dice, bueno, esta persona que es capaz y que está pensando en algo, se concentra en algo, tiene un nivel de tensión aumentada, porque también uno suele ver, incluso con los pacientes, uno empieza a hacer un monitoreo. Puede utilizar alguna aplicación móvil o con un cuadro de monitoreo para mirar qué tan frecuente es la conducta, en qué momentos aparece la conducta. Y uno ve, ¿por qué los domingos es que estás comiéndote mal las uñas? Entonces uno dice, es que hay ansiedad anticipatoria al trabajo que empieza los lunes. Entonces uno empieza a identificar factores para empezar a atacarlos. Eso es muy importante porque de alguna manera nos va a permitir que con el paciente podamos lograr empezar a poner tareas muy específicas. Entonces, listo, el domingo vamos a trabajar con esta técnica de distracción, vamos a hacer esto, y la conducta empieza a bajar y a disminuir. Y mire que es un asunto que me imagino para ustedes es un reto, porque el hecho de no controlar los impulsos con relación a las uñas, al cabello, que es lo que estamos hablando hoy, de pronto es el síntoma, la señal de asuntos mucho más profundos que puedan estar afectando o puedan llegar a afectar a esta persona. Es verdad, y ahí viene el tercer papel que nosotros jugamos, y es descartar que no haya otra cosa que esté bloqueando la salud mental de este sujeto y que de alguna manera esto que le llegó al colega, al dermatólogo, a la doctora Paulina, o que la familia lo trajo casi forzado, simplemente la punta del iceberg, pero que debajo vemos otras cosas. La discusión entre si esto es más impulsivo o esto es más compulsivo todavía sigue. ¿Qué significa eso? En lo impulsivo yo tengo una dificultad para poner el freno a una conducta. Por ejemplo, ser imprudente, tener relaciones sin protección, manejar a toda velocidad. Y me da dificultad como poner el freno a pesar de que yo sepa cuál es el riesgo que viene. Pero lo que vemos acá es que existe algo como lo que veíamos en un programa de trastorno obsesivo compulsivo. El paciente siente como una urgencia, un malestar, y lo libera haciendo esa conducta. Como otro lo hace tomándose un trago Pudiera o fumándose un cigarrillo. Pudiera ser una forma de verlo. Pero vemos que no todos los pacientes sienten como ese malestar, que si no se jalan el pelo, no mejora. Hay algunos que no sienten ese malestar. Entonces, de pronto, cuando metemos a la gente en el paquete onicofagia, tricotilomanía, onicotricotilomanía, hay que ir con más pinzas porque pueden haber unos subtipos de pacientes donde al final se vea lo mismo, pero que lo que llevó sea, ya se está comiendo las uñas solita, aumentó el nivel de tensión de ella. Entonces,
que puede que lo que veamos sea lo mismo o muy parecido, pero que detrás de ahí sea un comportamiento diferente. Voy a poner un ejemplo pequeño. Una paciente que tenía una depresión con síntomas ansiosos, solo hacía, y ahí aprendí un término con Paulina, la perionicotilomanía, que es arrancarse, si entendí bien, ahorita Paulina me regaña, que Perionicotilomanía. es arrancarse los cueritos alrededor de la uña. Ella solo se le empeoraba eso cuando tenía depresión y se ponía en las noches a pensar mucho que era culpable por la separación de los papás. Entonces ahí era más sencillo, porque yo digo, trato la depresión y eso se va. Pero en otros casos, alguien puede tener eso mismo y puede ser asociado a bullying, a matoneo. Vuelvo y voy a decir una cosa muy importante, no necesariamente tener alguna de las conductas que estamos hablando significa que alguien tenga un trastorno de salud mental o un trastorno. No, porque un solo síntoma no hace un diagnóstico de psiquiatría. Importantísimo eso. Pero si psiquiatría y psicología nos ayuda a mejorar los comportamientos, si este comportamiento me está generando problema, esto es necesario hacerlo para poder cortar el círculo. Viendo esas fotos, pensé, hay también un asunto psiquiátrico, me imagino, que es causarse dolor, infligirse dolor. Ajá. Cuando yo veía esas fotos, que evidentemente es un asunto que debe doler, ¿tendrá que ver algo con esto, con masoquismo, con las personas que se cortan y todos estos asuntos? Yo más que decir asuntos... Cuando llegamos a ese extremo, pues. Yo más que decir asuntos psiquiátricos, diría asuntos psíquicos, para no patologizar todo, sino decir que es en la psiquis. Y uno habla de autolesiones de dos tipos, autolesiones con intencionalidad de muerte y autolesiones sin intencionalidad de muerte. Aquí, si yo conscientemente estoy ejerciendo la acción de autolesionarme, puedo hablar de una autolesión como la vemos nosotros, porque acuérdense que dijimos que muchas de estas conductas son muy automáticas y no tienen la intencionalidad de generarme un daño, sino la intencionalidad de liberar un malestar. Ahora, es diferente, por ejemplo, el que se autolesiona con cortes, que es un tema grande, que es el cutting, donde yo muchas veces me corto, pero es para liberar una emoción intensa que no puedo manejar, como si el dolor hiciera un reseteo. Es posible que una persona que tenga esa predisposición, por ejemplo en un trastorno de personalidad, por ejemplo en una impulsividad, pueda de alguna manera elegir una conducta de autolesionarse y que el dolor sea el que lo resetee. Pero normalmente no es lo que vemos en nuestros pacientes. Es más, muchas veces el dolor hace antes una conducta de pare, ¿cierto? Y aquí no hay una intencionalidad como hoy me voy a autolesionar y me voy a arrancar como eso. de desfogue, Se de vuelve, desahogo. hay un malestar subjetivo y se vuelve una conducta repetitiva automática y la mente está pensando en otra cosa. La familia, ¿cómo puede ayudar para bien y para mal en este asunto? Que son los que sí los ven. El que lo está haciendo de pronto inconscientemente ni cuenta se da, pero los testigos cercanos, la pareja, la familia, los hijos. Claro. La familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección. Porque si la familia es muy hipercrítica, si la familia todo el tiempo está regañando, Ya estás otra vez hasta comiéndote golpean la- a las personas, hasta les echan cosas para que sean aversivas, el otro no lo va a sentir como que está en un proceso terapéutico, sino en un proceso de regaño y de lesión. Imagínense que yo esté más ansioso, que yo tenga 8 años, me coma las uñas y mi papá todos los días me grita que porque me estoy comiendo las uñas. Más me las como. Eso va a ser un factor que me va a aumentar el nivel de tensión y ansiedad y va a hacer que yo me las coma más. Y va a generar una sensación en la autoestima de que yo soy incapaz, que yo no soy capaz de hacer las cosas, que empieza a generar una sensación de minusvalía, de culpa, de sentirme inferior a. Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es el objetivo de las familias? Al principio, que observe mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos datos son los que nos van a servir para darle las pistas a la doctora Paulina para que ella de pronto no tenga que muchas citas y todo eso, sino doctora, yo lo veo que cuando está jugando fútbol se come, por ejemplo, las uñas y es cuando le está muy tensionado, o yo lo veo en estas situaciones, o yo lo veo en lo otro. Entonces las familias son excelentes informantes porque como lo decían ahorita, el paciente no es muy consciente porque es muy automático. Ahora, hay que pensar, vení, hay un profesional, o el psicólogo, o el psiquiatra, o incluso el médico general inicialmente para hacer un abordaje que puede identificar que hay algún otro problema. Se está comiendo las uñas desde hace 2 meses y él no se comía antes las uñas, más que regañarlo, están haciendo bullying, ¿cierto? Fue víctima de abuso sexual, tiene algún problema, se está bajoneando, ¿cierto? Lo están presionando en el barrio por seguridad. Uno siempre piensa como regañar, y porque está el concepto de es una manía, es un vicio. Y los vicios, supuestamente si castigo, los vicios se van. Pero aquí lo vemos, es una alteración de la salud mental y la salud física que necesita ayuda también. Por eso incluso manía yo diría que no la utilizaríamos acá, sino que diríamos una conducta repetitiva. Perfecto.
juntemos a los dos especialistas que deberían Me atender encanta. para que terminemos de convencer a la paciente de Paulina que necesita la ayuda de esta especialidad. Aquí en Sana que Sana siempre hemos hablado con todo el respeto que la psiquiatría, ir a un psiquiatra, yo alguna vez les confesé, yo le he contado mi vida entera en este programa, yo fui al psiquiatra y creo que no estoy No loca. funcionó. Como Ay, ven, hay casos que no responden al tratamiento. entonces, es un asunto que es necesario, que no debe generar ningún tipo de vergüenza. La mente y el alma se enferman y pueden ser enfermos crónicos como el paciente hipertenso y el diabético, y eso no significa que estemos locos. Y hacer lo que sea para evitar flagelarnos los deditos de esta manera, yo creo que vale la pena darse la pela en positivo para buscar alternativas. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Sana que Sana. Hoy estamos hablando de onicotilomanía y tricotilomanía. Arrancarse las uñitas y el pelo, causarse daño por eso, desde lo dermatológico y lo emocional. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana hablando de dos asuntos importantes, onicotilomanía y tricotilomanía. Esos impulsos de comerse o causarse daños en las uñas y arrancarse el cabello. Sigamos en Sana que Sana conversando con nuestros invitados. Paulina Uribe, médica dermatóloga, Cristian Vargas, médico psiquiatra. Me decías al principio del programa que de pronto el tema se nos acababa rápido. Sí, ¿cómo no? Vea la cantidad de preguntas. Buenos días. Cuando las personas están estresadas, he visto que comen las uñas o cuando están viendo fútbol, Cristian, hasta yo. Claro. Mire que estábamos hablando que algunas personas ante una situación de estrés pueden desencadenarse por diferentes rutas. No todas las personas, pero sí hay gente que puede tener esa reacción. Hay que mirar hasta qué punto esto llega a ser un trastorno, ya un problema, que se vuelva muy repetitivo, que la persona no logre controlarlo, porque quizás usted se puede tensionar en el fútbol y dice, ve, estoy comiendo las uñas y paro. El problema es que cuando esta conducta se vuelve repetitiva. Perfecto. ¿Listo? Segunda, es también para usted y las últimas dos para Paulina. ¿Qué problemas psiquiátricos o problemas emocionales tienen las personas que se arrancan el cabello? Y no hemos empezado a hablar de eso. Pero mire que ya cuando hablamos de la tricotilomanía, para nosotros estamos hablando que ya hay un problema en la salud mental, ¿cierto? Entonces ya podríamos decir que ahí tenemos ya el primero. Ahora, es común que estos pacientes puedan tener, por ejemplo, trastornos depresivos, ya sea por las consecuencias de lo que están viviendo, de que tienen que ocultar su cabello, que se tienen que poner una boina todo el tiempo, de todas esas cosas, o también comorbilidad. Y cuando decimos comorbilidad es que aparte de esta enfermedad tienen otra, problemas de ansiedad o consumo de sustancias, como Perfecto. por ejemplo el alcohol. Ojo con eso. Ahora, para Paulina, la línea blanca de las uñas, como si tuvieran una rayita blanca, es porque se tiene mucho calcio. Qué buena pregunta, porque a mucha gente le sale. Me encanta la pregunta, porque para que quitemos ese mito del calcio en las uñas, ¿sí? Eso es un mito, o sea, las uñas no están hechas de calcio, ¿sí? Las uñas son un tejido que está compuesto de muchas células, pero no son calcio. Entonces, no porque el que tome más calcio, le eche de más, le va a salir la uña blanca. La rayita blanca se llama una leuconiquia, se llama así, de ¿Y blanco. por? Puede suceder por muchas cosas. Cualquier trauma en el manicure, te aporreaste, el niño se metió el dedo a la boca y salió esa lineecita blanca. Eso tiene significado patológico cuando todas las uñas tienen líneas blancas o son múltiples, pero yo pienso que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha salido una Y de si esas es líneas eventual, blancas. no hay problema. No hay ningún problema y no tiene nada que ver con el calcio. Ve esta otra de su amada cutícula, Paulina. Cuando uno tiene mucha resequedad en la cutícula, podría ser por la menopausia. Hablando de lo que hablamos ahora de las hormonas femeninas tan lindas, uno no puede vivir ni con ellas ni sin ellas. Cuando las mujeres entran ya en el proceso de la menopausia, lamentablemente esa disminución de estrógenos hace que todo se reseque, las uñas también es un tejido que se va envejeciendo, entonces hay resequedad, si es bueno humectar este pliegue acá abajo, que es donde está la matriz, le ayuda. Por eso muchas veces, y es un motivo de consulta frecuente, las mujeres después de la menopausia dicen, es que no entiendo, mis uñas todas se volvieron como rayadas, se vuelven como estrías, y eso es parte también como del proceso de tanto envejecimiento de la uña como puede ser por resequedad. Perfecto. Para Cristian, mi nieto tiene 10 años, se come las uñas y el cuello de las camisetas.
ya no sabemos qué hacer o cómo tratarlo. Es un asunto que se refiere mucho. Este es el motivo de consulta típico del familiar. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos que escarbar más. Hay que preguntar mucho más para poderles decir, cojamos por acá, cojamos por acá. Es decir, ante qué situaciones, qué tan frecuente es, qué otras conductas repetitivas, o por ejemplo, comerse los lápices, o tiene algunas otras conductas, comerse el hielo, qué tan nervioso es, qué tal está durmiendo. Ese es el objetivo cuando uno hace ya una evaluación integral, ¿cierto? Entonces ahí yo le diría, sería bueno que tuviera esa primera evaluación, inicialmente por su médico general, por su psicólogo, o directamente, si es posible, directamente con psiquiatría de niños y adolescentes, para mirar qué es lo que está pasando. Pero ahí todavía hay que preguntar más cosas. Tenemos más inquietudes que ustedes están compartiendo con nosotros en el 305-316-6560. Las resolveremos más adelante. Por ahora vamos con noticias Sana que Sana. El tema de las vacunas es fundamental para la salud, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Hemos hablado de ambos temas, de vacunación para niños y vacunación para adultos en Sana que Sana, y hoy queremos reforzar con el doctor Freddy Lizarazo, médico pediatra, el tema de la vacunación responsable. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por el espacio y saludo a todos los televidentes. Es una campaña que un grupo de médicos está haciendo para hablar de vacunación y en particular para la meningitis, ¿verdad? Sí, somos un grupo de médicos y personal de salud que estamos tratando de vincular la vacunación como un tema primordial en la salud de la población, no solo de los niños. Yo siendo pediatra pues tengo mucho contacto con pacientes posiblemente vacunales, pero la vacunación es importante desde el primer día hasta el último día de la vida. Y pues últimamente hemos tenido muchos problemas con vacunación porque los esquemas, a pesar de que el sistema de salud colombiano tiene un esquema de vacunación aceptable, sí tenemos problemas con la cobertura. La cobertura ha disminuido mucho por el problema de las migraciones. Ha venido mucho personal extranjero que no traen un esquema de vacunación, o si bien no lo traen completo, o no lo traen, o no sabemos ni qué lotes o cepas de vacunación han recibido. Entonces, al inicio teníamos problemas de enfermedades reemergentes, por ejemplo el sarampión. El sarampión hace unos años en Colombia no existía, era una enfermedad que teníamos en fase de erradicación, o sea que ya no habían casos autóctonos. Aparecieron casos importados con la llegada de extranjeros migrantes, pero ya están apareciendo casos autóctonos, o sea ya esos casos importados se han ido creando diseminación entre los demás pacientes y ya hay casos autóctonos. Entonces eso hace que la situación se agrave, porque no solo pasa con sarampión, pasa con la difteria, y son enfermedades que uno las escucha y uno dice, uy, eso era de los libros. Yo, por ejemplo, vine a ver sarampión ahora, pero en mi formación como pediatra no vi sarampión porque no había. Y era solo lo que nos documentaban los libros. ¿Qué pasa? Que el esquema de vacunación de nosotros, si bien es completo, faltan muchas patologías por cubrir. Y hay también mitos populares y hay un movimiento antivacuna que lo que está creando es mucho ruido en el sistema de la población. Hay aprovechando redes sociales. Mucha desinformación Que hace que crezca un movimiento en que no vacunan a los niños. Qué tristeza. En Colombia no tenemos tanto ese problema por ahora, porque pues, la gente todavía es muy arraigada a la importancia de la vacunación, pero en Europa y en Estados Unidos hay un movimiento muy grande y eso hace que haya reemergencia de enfermedades. Hay otras enfermedades, por ejemplo la meningitis, que es la que nosotros estamos tratando de invitar a la población a que se informe y que se vacune, que es una enfermedad que si bien no son muchos los casos, sí son muy graves las secuelas y el ¿Qué causa la meningitis en nuestros niños? La meningitis tiene múltiples causas. La meningitis infecciosa generalmente se causa por virus o por bacterias. Las meningitis virales en contados casos son muy graves, generalmente es un cuadro que pasa sin problema. El problema son las meningitis bacterianas. Dentro de las meningitis bacterianas tenemos 3 grupos grandes que la causan, que son 3 bacterias. Neumococo, hemófilo influenza, que ya están dentro del esquema vacunal colombiano, entonces pues la incidencia de esas dos ha bajado mucho, pero está la meningitis por meningococo, que es la que no tiene cobertura vacunal por el sistema. O sea, tiene que ser particular. Vacuna, pero debe ser particular. Entonces, además de que es la que no está en el esquema, es la que más reporta casos. Aproximadamente el 96% de los casos de meningitis en este momento son por meningitis por meningococo, y dentro del meningococo los serogrupos B y C, que son como los más predominantes en nuestro medio. La meningitis tiene un problema, que si bien no son muchos los casos, aproximadamente son entre 1000 y 1200 casos al año en Colombia,
De esos 1.000 o 1.200 se muere aproximadamente el 20 o 30% de los que se enferman. La invitación es hacer el esfuerzo y ponerse la vacuna. Sí, la idea es vacunarse. O sea, lo primero es consulte a su médico, infórmese sobre las posibilidades de la vacuna y sobre todo vacúnese. Vacúnese, porque la única forma de prevenirla es vacunarse. Y una persona con meningitis a las 24 horas se puede morir. Faltará mucho para que esa vacuna contra meningococo esté dentro de nuestro esquema de salud. Pues Eso ya, tiene su proceso, eso es un ¿no? proceso primero es una vacuna que lleva muchos años en el mercado y tiene muy buenos resultados, lo que debe haber es voluntad política. Y así pasará como pasó con el meningococo, con el neumococo, que no estaba, pero ya está en el sistema. Yo creo que se va creando la necesidad. A medida que los casos se vayan viendo y se vean los resultados de que la gente se vacune, pues yo creo que va a pasar. Y no solo los adultos vacunar a los niños, sino los vacunarnos adultos. Todos. Vacunarnos todos. Incluso los picos de la enfermedad en menores de 5 años, el menor de 1 año es el que más padece de meningitis. Después el adolescente la sufre entre los 14 y los 20 años y ya después el adulto Y las mayor. secuelas son graves, Y las ¿no? secuelas son graves. Perfecto. Él es el doctor Freddy Lizarazo, médico pediatra, que viene aquí a decirles que se vacunen, que no solo nosotros como adultos responsables vacunemos a los chiquitos, sino que nosotros adultos también los debemos vacunar. Y una enfermedad como la meningitis bacteriana, la vacuna, bueno, no está en el esquema de vacunación que cubre nuestro sistema de salud, pero deberíamos darnos la pelita, hacer el esfuerzo y prevenir consecuencias muy graves. Doctor Freddy, gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes y espero que se vacunen. Claro que sí. Muchas gracias. De aquí para el centro de vacunación, el más cercano. El más cercano. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. En Sana que Sana seguiremos hablando cuando regresemos de comerse las uñas y arrancarse el cabello. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana y no hemos hablado de tricotilomanía. Tenemos ahí una foto de una paciente típica con este asunto. Digamos que no es tan típica, o sea, ok. digamos que es el motivo de consulta que la paciente le puede decir a uno, es que no entiendo qué pasa, que como en este sector de acá atrás del pelo no me crece y en la parte de adelante sí. La tricotilomanía es un poquito más difícil porque en los niños de pronto es más evidente, ¿cierto? La misma familia le dice a uno que está arrancando el pelo, el amiguito, el no sé qué, pero en la población adulta reconocer que soy yo la que me estoy arrancando el pelo no es tan fácil. ¿Sí? Tenemos otra fotico. Es más en las mujeres. Sí. ¿Y eso? Las hormonas afectan hasta para eso, no fregues. digamos que de pronto por el pelo más largo tiene uno más de dónde agarrar, pero puede ser en cualquier parte. Ahorita nos preguntaban, ¿puede ser en la barba? Sí, claro, o sea, en cualquier parte donde haya... Pero es más usual en mujeres. Y aquí vemos otra imagen. Esta imagen es muy bonita, es una imagen de tricoscopia, que es una de las herramientas que utilizamos pues como dentro de la consulta para ayudarnos a diferenciar los tipos de caída del pelo, ¿sí? Entonces acá lo que uno ve es que los pelitos son como fracturados o quebrados en diferentes longitudes, ¿sí? Entonces eso le va ayudando a uno como a orientar un poquito hacia qué lado se va tirando pues como del diagnóstico. Esto de acá abajo se llama un punto negro, hay veces uno los ve algo que se llama el signo de la V, que es que se cortan un poquito más larguitos varios pelitos que están saliendo de un folículo, entonces hacen como una salidita así en V, ¿sí? Entonces cuando uno ya llega y evalúa a estos pacientes con la tricoscopia, uno ve ciertas como pistas diagnósticas que le orientan a uno que es el mismo paciente el que está induciendo el tipo de alopecia. Eso para el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento, ojalá todos los pacientes salieran de acá con que... ¿Con este programa? Sí. Yes, yo sé que sí, póngale fe. Como yo le decía ahora al doctor Cristian, sería tan ideal uno poder tener una consulta de dermatopsiquiatría, dermatopsicología, el apoyo es tan importante, o sea... Les doy la idea de negocio, junten el consultorio. Es muy difícil que un paciente desde la parte de dermatología le acepte a uno una recomendación de ir Más no imposible. Pero digamos que a este nivel tú dirías, necesito, y a tu paciente pues mira, que vayas. nosotros como dermatología hay algo de evidencia que es bueno preguntarle al doctor Cristian con algo que se llama N-acetilcisteína, ¿cierto? Para el manejo de este tipo de pacientes, pero como nosotros sabemos que es una conducta que ya lleva tiempo atrás, siempre les decimos necesitamos una ayuda extra para cambiar ese comportamiento, ¿cierto? Y entonces ya a nivel dermatológico tú haces lo que debes hacer, pero ayudado por él. Tenemos 30 segundos, Cristian, para que nos cierres el programa. La parte más importante yo creo que es
Si usted tiene algo de esto o hay un familiar, sepa que hay veces la vergüenza o el temor no lo lleva a uno a consultar. El objetivo grande es ver, esto tiene tratamiento, lo podemos hacer bien, en conjunto con dermatología. No se extrañen si dermatología nos dice acompáñense del psicólogo cognitivo-conductual o del psiquiatra. Pero es importante poder vencer ese temor, esa vergüenza y poder ir a contarlo. Eso es lo principal y es el mensaje más grande. Y que podamos ver que la unión entre la mente y cuerpo está así como estamos sentados en este mueble y que el objetivo es poder ayudar a estos pacientes a que vuelvan a ser felices. Quien tenga este tipo de comportamientos no debe vivir feliz con ellos a nivel emocional, a nivel estético, a nivel físico, porque les debe doler. Claro. Busquen soluciones, la dupla está aquí. Dermatología, psiquiatría o psicología les ayuda por estos asuntos de no control de impulsos de alguna manera. Paulina Uribe, médica dermatóloga, muchas gracias. Cristian Vargas, médico psiquiatra, rico tenerlos por acá. Nos despedimos por esta semana saludable. Ustedes gracias por su compañía. Descansen mucho el fin de semana. Nos vemos el martes. Vamos a hablar de las sillas de ruedas, por qué es tan importante hacerlas personalizadas, cómo aprenderlas a manejar, cómo debería ser el mundo más accesible para las personas que las usan. Sillas de ruedas, el próximo martes a las 11 de la mañana, el programa saludable de Televit. Sana que sana. Chao.